En el funeral de mi madre, mi hermana se acercó sonriendo, yo me quedaré con tu habitación, tus obras en esta familia. Horas después, ella descubrió quién era el verdadero dueño de la casa. Aún me cuesta creer que solo han pasado 2 semanas desde que mi vida se puso de cabeza, desde que mi madre, Elizabeth, nos dejó. A veces, siento que fue hace un siglo, y otras, que el tiempo se detuvo justo en ese momento. Se siente irreal, como si estuviera viendo una película mala, y yo soy el protagonista de la historia. El dolor por la pérdida de mi madre es un peso constante en el pecho, un nudo en la garganta que no se va, pero a eso se ha sumado una furia lenta y fría que me quema por dentro. Todo por mi hermana, Victoria. Los últimos 5 años de la vida de mi madre fueron un infierno para ella, y por ende, para mí. Su enfermedad, una especie de demencia que avanzaba lentamente, la fue consumiendo. Al principio eran olvidos tontos, como olvidar dónde dejaba las llaves. Luego, se volvieron más serios, como el día que se perdió a 3 cuadras de la casa. Yo, Isen, dejé mi trabajo de medio tiempo en una tienda de electrónica para cuidarla. Era lo mínimo que podía hacer por la mujer que me dio todo en la vida. Por su parte, Victoria, mi hermana mayor, vivía en su propio mundo de fantasía. Siempre estaba demasiado ocupada con su trabajo en una agencia de marketing o con su novio, Mark, un tipo con aires de superioridad que la trataba como si fuera un trofeo. Se dignaba a visitarnos un par de veces al mes, por no decir al año, y cuando lo hacía, era para quejarse de cómo mi madre la acosaba con sus llamadas para saber dónde estaba o por qué no la visitaba. Su excusa siempre era la misma: Isen, yo no puedo con esto, me causa mucha ansiedad verla así. En mi desesperación y mi dolor, me aferré a las palabras de mi madre como si fueran el único faro en la oscuridad. Ella, con la poca lucidez que le quedaba, siempre me decía lo mismo: Isen, no te preocupes por el futuro. He dejado todo en orden. Tú eres mi único hijo y mi mayor alegría. Me has cuidado como nadie lo ha hecho y por eso quiero que tengas algo seguro para cuando yo no esté. Los papeles están en la caja fuerte, detrás del cuadro de la sala. Esas palabras se me quedaron grabadas, pero en ese momento, el dolor de su partida era tan grande que no le di la importancia debida a sus palabras. Solo me importaba que ella dejara de sufrir. El funeral fue un caos. Entre mis tíos y mis tías, y la gente que iba a darnos el pésame, todo se sentía irreal. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo se movía por inercia, y mi corazón era un pozo de dolor profundo. Mientras yo estaba de pie, intentando mantener la compostura, Victoria se acercó. Llevaba un vestido negro que le hacía ver como una villana de película, unas gafas de sol de diseñador que escondían su mirada, y una sonrisa que me pareció la más cínica del mundo. Se inclinó, y en un susurro gélido que me hizo encogerme, dijo con un tono de voz lleno de maldad: bueno, ahora que mamá no está, yo me quedaré con tu habitación. Tú sobras en esta familia, así que te puedes ir buscando un lugar para vivir. Y se alejó, dejándome allí, con el aliento cortado, un nudo en la garganta y la ira burbujeando en mi pecho. Esa noche fue la peor de mi vida. No dormí. La rabia, el dolor, la traición, todo se mezclaba en un cóctel de emociones que me consumían. Victoria, mi propia hermana, me estaba echando de la casa donde crecí, de la casa donde cuidé a nuestra madre. Por la mañana, sin haber pegado ojo, fui a la casa para empezar a organizar las cosas de mi madre, pero ella ya estaba allí. Mi hermana, con esa sonrisa que tanto detestaba, estaba moviendo mis cajas de libros de mi cuarto a la sala de estar. Me miró, como si no existiera, y dijo con la voz más condescendiente que le he escuchado: ya estoy redecorando. Es hora de que te busques un lugar, no quiero que mis amigos me vean con un parásito en la casa. El corazón se me partió en 1.000.000 de pedazos. Pero en ese momento, las palabras de mi madre me vinieron a la mente de nuevo: los papeles están en la caja fuerte, detrás del cuadro de la sala. Mi cerebro empezó a trabajar a toda máquina. Victoria estaba ocupada, tenía que hacerlo ahora. Sin decir una palabra, subí a la sala de estar, cerré la puerta con seguro, y corrí hacia el cuadro que mi madre tanto amaba. Detrás del gran cuadro de paisajes, había una pequeña caja fuerte. Mis manos temblaban mientras la abría.
La clave, la fecha del aniversario de mis padres, 7 de abril de 1975. Dentro, había varios papeles y un sobresellado. Uno de los documentos era un testamento. Lo abrí y comencé a leer. La casa, el auto de mamá, y una considerable suma de dinero, todo me lo había dejado a mí, y a mí solo. No había mención de Victoria. Mi madre lo había dejado todo claro, su testamento decía que me dejaba todo por mi inquebrantable dedicación y amor hacia ella. En ese momento, sentí una oleada de alivio, pero también una mezcla de tristeza y una pizca de satisfacción vengativa. Justo en ese momento, Victoria, con la cara más arrogante que le he visto, irrumpió en la sala. Me vio con el testamento en la mano y su rostro se tornó blanco. Se le borró la sonrisa y su boca se abrió. El silencio en el cuarto fue sepulcral. Se dio cuenta de que sus planes se acababan de ir a la basura. Actualización 1. La mirada de Victoria era como un golpe en el estómago. Ella estaba allí, de pie en la sala de la que se creía dueña, mirándome como si fuera un fantasma. Yo, sin decir una palabra, le di el testamento en las manos, y ella, con los dedos temblando, lo sostuvo como si fuera un pedazo de carbón caliente. Victoria se quedó parada por lo que pareció una eternidad, sus ojos recorriendo las líneas del documento una y otra vez. Se veía confundida, como si el lenguaje legal fuera un idioma extranjero. Pude ver en su rostro cómo la incredulidad se transformaba lentamente en rabia. Esto es una broma, ¿verdad?, me preguntó, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que se quebraba por el pánico. No puedes estar hablando en serio, Isen. Yo soy la hermana mayor, soy la primogénita, mamá me lo dejó a mí. A lo que le respondí con la voz más firme y más fría que he tenido en mi vida. Le dije que no, que la broma se había acabado, y que se fuera. Victoria no me escuchó. Leí en voz alta la parte del testamento que hablaba sobre mi inquebrantable dedicación y amor hacia nuestra madre, y cómo, por esa razón, ella me dejaba la casa, el auto y todo su dinero a mí. El rostro de mi hermana se desfiguró por la ira y el desprecio. Fue un espectáculo que, lo admito, disfruté. Después de leerle lo que mi madre había dejado, ella me arrebató el testamento de las manos y salió corriendo al teléfono. La escuché discutiendo con alguien, supongo que con el abogado de la familia. Unos minutos después, colgó, con el rostro pálido y los ojos llenos de ira. La voz de nuestro abogado le había confirmado que el testamento era legítimo y legal, y que no podía hacer nada. Esto no es justo, Isen, me gritó, con la voz quebrada. Yo también soy su hija. ¿Cómo pudo hacerme esto? Le recordé todas las veces que le pedí ayuda, todas las llamadas que ignoró y todas las veces que la necesité y no estuvo. Me quedé helado. Mi propio dolor no me había dado tiempo para procesar el futuro, y escuchar a mi hermana hablar con tanta crueldad me rompió. Siempre habíamos tenido una relación tensa, pero nunca había llegado a ese nivel de crueldad. Le dije que no hablara así, que era el funeral de nuestra madre, pero ella solo se encogió de hombros y se alejó. Esa noche no pude dormir. A pesar de sus palabras, la situación era estresante y agotadora. A lo que yo, intentando no dar vueltas en un mismo asunto, le recordé todas las veces que mi madre la llamó en busca de ayuda y ella nunca contestó. Le dije que ella misma me había dicho que yo sobraba, pero la única que sobraba en la casa era ella. Me miró con los ojos llorosos, pero no de tristeza, sino de rabia, y salió corriendo de la casa, para irse en su auto. Después de eso, no la volví a ver. Pasó un mes. La casa se sentía vacía sin mi madre. Pero me negué a dejar que la tristeza me consumiera. Tenía que ser fuerte, por mí, por mi madre, y por la memoria de lo que había sido esta casa. Un día, llegó un sobre por correo certificado. Era de un bufete de abogados. Mi corazón se detuvo. Sabía que era de Victoria. Ella había iniciado un proceso legal para impugnar el testamento, alegando que yo había manipulado a mi madre. Estaba pálido de la furia. Victoria no había estado cerca de mi madre durante los últimos años de su enfermedad y ahora se atrevía a decir que yo la había manipulado. Apenas podía creerlo. No le había sido suficiente con traicionarme,
ahora quería hundirme en un juicio. Decidí no quedarme con los brazos cruzados, así que llamé a mi abogado. Le conté la historia y le pregunté qué podíamos hacer. Él, un hombre con una voz tranquila y que se notaba que tenía años de experiencia, me aseguró que Victoria no tenía nada a su favor. Ella no puede demostrar que tu madre no estaba en sus cabales, me dijo. Tenemos los registros médicos, y tu madre era mentalmente competente cuando redactó el testamento. No hay pruebas de que la hayas manipulado. El testamento es sólido. A pesar de sus palabras, la situación era estresante y agotadora. La idea de tener que defenderme en un tribunal y tener que ver la cara de mi hermana me hacía sentir mal. No dormía bien, no comía bien, y a pesar de que sabía que tenía la razón, el miedo me paralizaba. La vida en la casa se sentía como una prisión, un recordatorio constante de la traición y la maldad que Victoria había perpetrado. Y, en medio de todo esto, no pude evitar preguntarme qué me depararía el futuro. Actualización 2. Ya pasó un año. La casa de mis padres, ahora mi casa, se sentía vacía y sola. Los primeros meses, me negué a dejar que la tristeza me consumiera. Tenía que ser fuerte. Por mí, por mi madre, por la memoria de lo que había sido esta casa, pero con cada día que pasaba, la soledad se hacía más y más grande hasta que se volvió un peso insoportable. Y, por supuesto, la cereza del pastel fue mi hermana, Victoria. Después de que se fue de la casa, no volví a verla en meses, pero la escuchaba a través de abogados. Como les había contado en mi último post, mi hermana, en su afán de quedarse con la casa de mis padres, quiso impugnar el testamento. Me demandó, usando la excusa de que yo había manipulado a mi madre para que me dejara la casa. La sola idea me enfurecía, pero la realidad era que el estrés de un juicio me estaba matando. Mi abogado, un tipo llamado David con el que me reuní para el testamento, era mi única esperanza. Un hombre serio, calmado, y que me escuchaba con atención, me dijo desde el primer momento que Victoria no tenía nada a su favor. Isen, me decía, ella no puede demostrar que tu madre no estaba en sus cabales, tenemos los registros médicos. Además, tu madre era una mujer inteligente. Y no hay pruebas de que la hayas manipulado. El testamento es sólido. Sus palabras me calmaban, pero la realidad era que el miedo me paralizaba. La idea de tener que defenderme en un tribunal, de tener que ver la cara de mi hermana de nuevo, me aterraba. El proceso legal se sentía como una herida que no cerraba, un recordatorio constante de la traición y la maldad que Victoria había perpetrado. La vida en la casa se sentía como una prisión, un lugar que me recordaba la falta de mi madre y la traición de mi hermana. No dormía, no comía bien. Estaba al borde del colapso. El juicio se iba acercando. Un día, recibí una llamada de David, mi abogado. Me dijo que Victoria había llamado para retractarse de la demanda. No entendía nada. ¿Por qué había hecho eso? David me dijo que, al parecer, los abogados de ella le habían dicho que no tenía nada que hacer y que lo único que iba a pasar era que iba a perder dinero. En sus palabras, el caso está perdido. La vamos a hundir en una deuda si sigue adelante. Y eso fue lo que hizo, se retractó. Unas semanas después, recibí una llamada de Victoria. No la reconocí. Su voz se escuchaba quebrada, triste. Me dijo que me necesitaba, que había cometido muchos errores y que le gustaría verme para hablar. Que le diera la oportunidad de disculparse. Al principio, me negué. No quería verla. No quería hablar con ella. Ella me había traicionado, me había lastimado, y lo último que quería era verla de nuevo. Pero, algo me hizo cambiar de opinión. Supongo que el hecho de que mi madre me hubiera dejado la casa era una señal para que me reconciliara con mi hermana, o tal vez simplemente me dio lástima, no lo sé. Le dije que no, que la había traicionado, que no la quería ver, pero le di una oportunidad. Le dije que nos viéramos en el café que estaba cerca de nuestra casa, al día siguiente. No le dije la hora, para que no pensara que iba a ser un encuentro amistoso. No le contesté cuando me preguntó la hora, solo colgué. Al día siguiente, me presenté en el café.
Ella ya estaba sentada en una mesa, con una taza de café en sus manos, mirando por la ventana. Su cabello, que siempre estaba perfectamente peinado, estaba desordenado, y llevaba ropa que parecía haber sido sacada de un armario al azar. Su rostro, que siempre estaba maquillado, estaba pálido y demacrado. Se veía como una mujer rota. Me senté frente a ella, y el silencio fue sepulcral. Ninguno de los dos sabía qué decir. Ella, con la voz quebrada, me dijo que lo sentía. Que había sido una idiota, una estúpida, que el dolor de la pérdida de nuestra madre le había hecho decir y hacer cosas horribles, y que no sabía lo que hacía. Que lo sentía por haberme traicionado, por haberme demandado, y que esperaba que algún día la perdonara. La miré y, por primera vez en años, vi a mi hermana, no a la persona que me había traicionado. Vi a la niña que jugaba conmigo en la casa, la que me ayudaba con mis tareas, la que me protegía de los bravucones en la escuela. La ira se disipó y fue reemplazada por una tristeza profunda. Le dije que la perdonaba, que no la odiaba, pero que no creía que nuestra relación pudiera volver a ser como antes. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. La vi irse y me quedé solo, con la taza de café en las manos, pensando en cómo la vida nos había dado un giro de 180 grados. Actualización 3. Después de ese encuentro en el café, creí que las cosas iban a calmarse. Pensé que habíamos llegado a una especie de tregua, que el fantasma de la traición por fin se disiparía y podríamos seguir con nuestras vidas, por separado, por supuesto. A pesar de su aparente arrepentimiento, yo no tenía intención de volver a tenerla cerca. Había sido muy claro, la perdonaba, pero nuestra relación estaba rota. Los meses siguientes transcurrieron en una calma tensa. Yo me enfoqué en arreglar la casa de mi madre, en convertirla en un lugar que se sintiera mío, no solo un recuerdo de lo que fue. Pintaba paredes, cambiaba los muebles, y trataba de crear un nuevo capítulo. La casa se sentía diferente, más ligera, menos cargada de la tristeza que había inundado sus paredes. Un día, recibí una llamada inesperada. Era mi tía, la hermana de mi madre. Su voz sonaba preocupada y agitada. Me preguntó si había hablado con Victoria recientemente. Le dije que no, que la última vez había sido hace ya casi un año. Fue entonces que me dio la noticia, Victoria había tenido un accidente. Me dijo que estaba en el hospital y que su novio, Mark, la había dejado en la carretera después de una discusión. Estaba sola, vulnerable, y sin nadie. El estómago se me revolvió. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba la traición, sintió una punzada de satisfacción. Pero la otra parte, la que recordaba a mi hermana, a la niña que me cuidaba, a la que le pedí consejos y siempre me los dio, sintió una profunda lástima. No sabía qué hacer. No quería verla. No después de todo lo que había hecho. Pero, la idea de dejarla sola en un hospital me hacía sentir mal. No importaba lo que me hubiera hecho, ella era mi hermana. Así que, con un nudo en la garganta y una batalla interna, me subí al auto y me dirigí al hospital. Me sentía como un traidor. Me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Pero, en el fondo, sabía que tenía que ir. No podía vivir con el remordimiento de no haber estado para ella, incluso si ella nunca había estado para mí. Cuando llegué al hospital, la busqué en la habitación que me había dicho mi tía. Entré y me la encontré. Estaba en la cama, con un yeso en su pierna y un golpe en la cabeza. Su rostro, que antes había estado lleno de arrogancia, ahora estaba pálido y demacrado. Me veía destrozada. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Isen, sabía que vendrías, me dijo, con la voz quebrada. He estado tan sola. Me senté a su lado. Me contó que había perdido su trabajo, que su novio la había dejado y que había estado durmiendo en su auto por meses. Todo lo que había construido, su vida perfecta, se había derrumbado por completo. La vi, y por primera vez en mi vida, no vi a Victoria, la traidora, sino a una mujer rota, destrozada, sin un rumbo fijo. El odio que sentía por ella se disolvió en un mar de lástima. Le dije que no importaba, que todo iba a estar bien. Me quedé con ella, y le hice compañía.
La llevé a mi casa y la cuidé. La ayudé a recuperarse, a encontrar un nuevo trabajo y a reconstruir su vida. Y a pesar de que todavía hay un muro entre nosotros, un muro construido por la traición, estoy aprendiendo que la venganza no es tan dulce como la reconciliación. No puedo decir que las cosas sean como antes, pero estamos intentando reconstruir nuestra relación. Y, a pesar de todo el dolor, sé que al final, mi madre se sentiría orgullosa de lo que estoy haciendo. Actualización 4. Ha pasado un año desde que Victoria llegó a mi casa, herida y destrozada. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones. Hubo días en los que el resentimiento me consumía. La miraba y veía a la persona que me había traicionado, que me había llamado parásito y que había intentado robarme lo que mi madre me había dejado. El silencio entre nosotros era un eco de todo lo que no se había dicho. Pero, con el tiempo, la rabia se fue transformando en una especie de compasión. Comencé a ver a la persona detrás del rencor. Vi a mi hermana, la que había perdido su trabajo, su novio y su dignidad. Y, poco a poco, fui bajando la guardia. Victoria, por su parte, se esforzó. Ayudaba en la casa, cocinaba y hasta se ofrecía a pagarme el alquiler. Me pedía disculpas una y otra vez por lo que había hecho, por sus palabras, por su traición y por su arrogancia. Al principio, no le creía. Pensaba que solo lo hacía para ganarse mi confianza, para luego apuñalarme por la espalda. Pero, con el tiempo, su sinceridad me fue convenciendo. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros miedos, de nuestros sueños, y de nuestra madre. Y, por primera vez en años, pude ver a mi hermana de verdad, sin las máscaras y las barreras que habíamos construido. Hace unos meses, ella me contó la verdad. Me dijo que siempre había sentido que mi madre me prefería a mí, y que eso la había consumido por años. Me contó que se había sentido sola, invisible, y que el testamento de nuestra madre había sido el golpe final. Ella me dijo, Isen, siempre sentí que la casa era mía. Que yo era la heredera. Pero, cuando la vi en tus manos, me di cuenta de que mi vida había sido una mentira. Me di cuenta de que mi madre no me quería. Y me dolió. Mucho. La miré y, por primera vez, entendí. Entendí su rabia, su envidia, y su dolor. Entendí que su crueldad no era más que un reflejo de su propia inseguridad y su propio sufrimiento. Y, en ese momento, supe que la perdonaría. No porque ella lo pidiera, sino porque yo lo necesitaba. Necesitaba liberarme del resentimiento, de la amargura y del dolor que me había consumido por tanto tiempo. La casa ya no se sentía vacía, se sentía como un lugar en el que podíamos reconstruir nuestra relación. Y, a pesar de que todavía hay heridas, estoy aprendiendo que la venganza no es tan dulce como la reconciliación. No puedo decir que las cosas sean como antes, pero estamos reconstruyendo nuestra relación, y eso es lo único que importa. La casa ya no es solo mía, es nuestro hogar. El hogar que mi madre me dejó. No solo una casa, sino un recordatorio de lo que realmente importa, la familia. Actualización final. Ya han pasado 2 años desde que Victoria y yo compartimos esta casa. Aún recuerdo el silencio incómodo de los primeros meses, cuando la desconfianza era un fantasma que rondaba por cada habitación. Ella, con su pierna aún sanando y su orgullo destrozado, se movía por la casa con una especie de vergüenza, y yo, a pesar de mis intentos de ser amable, mantenía una distancia emocional. Era como si estuviéramos en lados opuestos de un campo de batalla, con la casa de mi madre como el territorio en disputa. El punto de quiebre, el momento en que todo cambió, ocurrió en la sala. Estaba yo, sentado en el sillón que mi madre tanto amaba, revisando viejas fotos de la familia. Victoria entró, y en lugar de ir a su habitación, se sentó en el suelo, a mis pies. La miré, y ella, con los ojos llenos de lágrimas, me pidió perdón. Pero esta vez, su disculpa se sintió diferente. No fue una excusa, sino una confesión. Me contó que el dinero siempre había sido la forma en que ella medía su valor. Me dijo que, desde pequeña, había sentido que no era lo suficientemente buena, y que creía que el dinero y las posesiones eran la única forma de ser feliz.
Me reveló que mi madre le había ofrecido ayuda muchas veces, pero ella la había rechazado por orgullo, por no querer admitir que estaba perdida. Victoria me dijo que el testamento de nuestra madre no solo la había lastimado, sino que la había obligado a enfrentar la verdad de su propia vida, que había estado persiguiendo una felicidad vacía, una que no la llenaba. Al escucharla, no sentí rabia, sentí una tristeza inmensa. Y me di cuenta de que ella también había perdido. Que su dolor era tan real como el mío. Y por primera vez, la abracé. La sentí temblar y se aferró a mí como si fuera un náufrago. Y en ese abrazo, sentí que algo dentro de mí se sanaba. Ahora, 2 años después, la casa ya no se siente como un lugar de duelo o de traición, sino como un hogar. Victoria encontró un trabajo, en una ONG que ayuda a mujeres sin hogar, y se mudó a un departamento cerca de aquí. No se ha olvidado de la casa, siempre viene a ayudar a arreglar el jardín, a cenar conmigo, o a ver una película. Y yo, por mi parte, no la veo como la hermana que me traicionó, sino como la mujer que tuvo el coraje de enfrentarse a su propia verdad. Hemos reconstruido nuestra relación, no como si nada hubiera pasado, sino sobre los cimientos de la honestidad y la confianza. La otra vez, un amigo me preguntó si creía que el dinero de la herencia valía la pena, a lo que yo le respondí que la casa no era lo más importante que me había dejado mi madre. Lo más importante fue la lección que aprendí. Y es que la verdadera herencia no es una casa, sino el amor y el perdón. Y eso, es algo que no tiene precio.